Y nos toca hablar del mes de marzo, finalmente. Llegamos a marzo, ya pasaron 3 meses desde que empezó el año. Si eso no es Saturno en Aries y todos estos planetas en fuego y en aire, no sé qué es. Y te voy a decir las cosas sin anestesia y sin endulzarlo y sin decorarlo tanto, porque marzo no es un mes para hacerse el distraído, no es un mes para mirar para otro lado, no es un mes para estar en nube voladora. Es un mes en el que nos toca hacer un balance y hacer equilibrio, porque tenemos muchas activaciones a el nodo norte en Pisces, que es un punto de destino por el cual estamos avanzando, evolucionando, pero también entran desafíos por ahí. Y por otro lado, tenemos que arrancamos el mes con un eclipse total de luna en Virgo. Y eso es tipo un montón. Entonces, todo este movimiento que hay en el mes de marzo, de alguna manera estructura mucho de lo que se va a vivir, no solamente, obviamente, en el mes que vamos a empezar, sino que también va a abrir todo un arco de eventos y un desarrollo que va a llegar hasta agosto. Entonces es muy importante que en el mes de marzo todas las cosas que vos sientas que se atrasan, que se demoran, que se interrumpen, tienen que ver con un cambio en tu programación que tenés que hacer. Porque marzo es un mes en el que por ahí te das cuenta de que hay un montón de cosas que haces por compromiso, por obligación, en piloto automático, por costumbre, y que realmente hoy en día eso no representa un punto sano para vos, no representa un punto de evolución y de trascendencia para vos, y al contrario, te confunde, te dispersa, hace llevarte, ¿no? Sorpresas que son desagradables a veces, pero también te enrieda siempre en las mismas situaciones, en las mismas, ¿no? Más de lo mismo. Y marzo viene como a interrumpir un poco ese loop. Para mucha gente esto puede ser incómodo porque amenaza de lleno lo que es la ilusión del control. Entonces vos podés tener tu agenda, podés tener tu Excel, pero viene marzo y te dice vamos a abrir la puerta del inconsciente y que salga lo que tenga que salir. Entonces, antes de entrar con los eventos y todo, mi recomendación para el mes de marzo es que vos, dentro de todos los compromisos terrenales que tenemos todos, ¿sí? Que estamos acá en la Tierra, encarnados, viviendo, y que tenemos que cumplir horarios o ciertos movimientos y cosas que hay que hacer, ¿no? En la vida cotidiana. Eso sostenelo, pero no te fuerces a hacer de más. No vayas en piloto automático como un robotito, como un autómata, porque eso te puede pasar una factura importante, sobre todo a finales del mes de marzo. ¿Sí? Entonces respeta tus tiempos, respeta si un día no te sentís alineado o alineada con algo o no sentís que haya esa disponibilidad, respétalo porque marzo arranca con Mercurio retro, va a estar Mercurio retrogradando en Pisces durante casi todo el mes de marzo, hasta el 20 de marzo, y eso también abre como una compuerta en la que por ahí estamos un poco más distraídos, estamos más dispersos, la comunicación es difusa, pero hay otro tipo de herramientas y hay otro tipo de mensajes mucho más simbólicos, más sutiles también, que si vos estás forzando que la agenda encuadre en su cajita, por ahí te perdés de algo interesante que te puede ayudar a tener pistas para resolver los procesos que se activan a partir de marzo. ¿Sí? Te dejé un video sobre todo lo que es Mercurio retro, no solamente ahora, sino durante el año, en este canal. Bueno, entonces, por todo esto, ¿sí? Arrancamos con... tuvimos un eclipse anular de Sol en Acuario el 17 de febrero. Está bien, ya pasó, pero eso está ahí resonando. No es que, ay, me olvidé. No pasó, ya está. Lo que sigue. Tenemos a Mercurio retro, que arrancó a finales de febrero, el 26 de febrero. Va a estar retrógrado hasta más de la mitad de marzo. Y también todas las activaciones al nodo norte en Pisces. Entonces, vos podés organizarte, vos podés planificar, vos podés decir, bueno, esto va acá, esto va así, pero marzo va a un lugar un poquito incómodo, ¿sí? Te va a decir, che, la vida, las cosas, los acontecimientos, el devenir. Te va a decir, che, loco, ¿qué onda? ¿Esta estructura la armaste vos o es algo prefabricado? ¿O es algo genérico? ¿De dónde viene? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo esto realmente tiene un sentir? ¿Es nutritivo? ¿Es sano? ¿O estás tipo anestesiándote?
con gente, con ruido, con laburo, con cosas, con acumulación, con consumo. O sea, ¿qué está pasando ahí? Porque se activa el eje Virgo Piscis y vienen a mostrarte y a que vos verifiques desde qué lugar organizas tu realidad. Y Piscis te va a traer un poquito ese caos, pero vos podés vivir el caos desde ese lugar de resistencia y que se me colapsa el sistema nervioso, o puedes decir, bueno, a ver, ok, vamos a ver qué es lo que me está enseñando, porque este caos puede ser creativo, y cuando uno está muy robotito, la creatividad se seca. Entonces, el 2 de marzo tenemos a Marte entrando en el signo de Piscis. Y esto cambia un poco la dinámica, porque Marte es un poquito el motorcito del sistema solar. ¿Sí? Y cuando Marte, que es el arquetipo del guerrero, que es la acción, que a veces también trae confrontación, entra en Piscis, no es un guerrero que necesariamente pelea de forma directa. ¿Sí? De alguna manera todo esto se disuelve, entonces el impulso también un poco se diluye, puede que esto se sienta un poquito raro, sobre todo en el mes de marzo, porque hay como toda una cosa de distorsión con un Marte en Piscis, ¿sí? De que yo quiero ir para allá y la corriente me abrió, viste, 30 kilómetros de la costa y ahora como que, ¿qué hago? ¿Cómo corrijo el curso? Bueno, un poco Marte en Piscis va a traer esto, pero capaz que también Marte en Piscis lo que puede traer para mucha gente es esto de saber elegir las batallas, no querer pelear ciertas cosas, no querer exponerte a ciertos conflictos, ¿sí? Y entender que eso no es un sinónimo de debilidad, que no es un sinónimo de cobardía tampoco, ¿sí? Pero hay que ser conscientes, porque Marte en Piscis también es esto de las trampas que uno se pone y procrastina y las ilusiones y todo lo que uno hace para distraerse y dispersarse, que ese es el otro riesgo que tiene Marte en Piscis. Y esto de las metas que son irrisorias, que son una cosa, viste, ojo, ahí. Entonces, cuando vos, Marte en Piscis, ¿no? Para moverlo bien, que va a estar todo el mes. eh, es un momento en el que entendés qué es lo que vale y lo que no vale a nivel de tu energía, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que Marte, el 13 de marzo, va a estar haciendo la conjunción con el nodo norte en Pisces. Y eso nos está hablando de una acción que uno tiene que tomar, de un miedo que uno tiene que desafiar, de un bloqueo, de una ilusión que uno tiene que vencer de alguna manera. Puede ser una ilusión a nivel de no, bueno, porque yo proyecto que todo, no sé, viste, pasa X y en realidad nada que ver. Y vos te estuviste reteniendo en hacer un montón de cosas y en animarte a hacer algo. ¿Por qué? Porque estabas proyectando esa ilusión en el afuera. Y eso te mantenía en una burbuja, en una pecera de inacción y de dispersión y de procrastinación. Bueno, esta decisión, este movimiento que empieza a activar Marte en Pisces cuando entra al signo el 2 de marzo hasta que hace la conjunción con el nodo que va a ser el 13 de marzo, nos habla de un cambio de dirección y nos habla de muchas veces la decisión no tiene que ver voy por eso y voy tipo, porque Marte en Piscis tiene que ver mucho con el renunciar, es con el dejar de hacer, es con el decir, bueno, pará, porque estoy como en un lugar medio compulsivo y esto ya no lo quiero más. Y Marte en Piscis va a ir mucho por ese lugar del dejar de hacer, del renunciar a algo, ¿sí? Del elegir la batalla que vas a librar. Si eso te da poder o te lo saca, básicamente. Tenemos que tener en cuenta que Marte se queda en Piscis hasta el 9 de abril, que es el día que Mercurio sale de sombra. Entonces, todo esto nos está diciendo que marzo es un poco un mes de recalibración, ¿sí? Y de preparación para todo lo que va a ser abril, porque en abril vamos a tener muchísimo fuego. Nos estamos preparando y templando para lo que va a ser abril, que es un mes en el que vamos a tener mucha activación y mucho planeta en Aries, ¿sí? Un estelium en Aries se va a armar. Entonces, ya les voy a contar de eso, pero bueno, un poco Marte lo que va a hacer es esto, ¿no? Despachar, liberar, soltar un poquito para que todo ese impulso después no sea una cosa, ¿no? Basada en castillos de cartas que después se deshacen, o en castillos en el aire, o espejitos de colores, ¿sí? Eso es importante. El 3 de marzo, un día después del ingreso de Marte a Pisces, tenemos el eclipse total de luna llena en Virgo, en el grado 12, y acá empieza un poco la cirugía, ¿no? Viene Marte, pone la anestesia,
Y cuando hace efecto, viene la luna llena en Virgo, el eclipse total de luna, y tuk, y empieza, ¿sí? Y Virgo habla mucho de lo que son las rutinas, los hábitos, buenos, malos, pero también nos habla de los patrones de autoexigencia y de esa cosa de yo puedo con todo y yo tengo que resolver y yo, viste, y a un lado inútiles. Bueno, eso tiene que ver un poco con ese corte que hace el eclipse, ¿no? Y romper el piloto automático, y muchas veces esto se va a proyectar a través del cuerpo, a través del cansancio, a través de sentir cierto desgaste, cierta frustración, irritación, y obviamente el cuerpo medio que no negocia, no te va a decir, ay, bueno, está bien, o sea, terminaste la entrega o esta deadline y después descansamos. No, o sea, te pasa la factura y te pasa la factura. Entonces ahí capaz mucha gente se da cuenta de que hay algo muy simple, muy fuerte, que estuvieron ignorando o que estuvieron omitiendo, ¿no? Marte en Piscis tiene que ver mucho con esto de la omisión, ¿sí? Entonces, algo que se sostiene por costumbre pierde significado, pierde valor frente a esto, ¿no? Que se revela. Entonces, hay algo en marzo que ya no se sostiene, y la gente que la vio y que empezó antes a hacer la transición, la va a tener un poco más liviana. Pero ahora, si vos venís fingiendo demencia o venís tipo sosteniendo y resistiendo, marzo medio que es el trompetazo que te dice hasta acá. Entonces, nada, o sea, yo dejé un video súper profundo con todo lo que activa este eclipse total de luna llena en Pisces, perdón, de luna llena en Virgo, ¿sí? Es muy importante que lo veamos esto porque, digamos, la temporada de eclipses está activada hasta que se cierre el portal, ¿sí? Y todo este proceso inició en enero y termina en marzo. Entonces, es todo un arco, y las cuestiones de eclipses, el eclipse en Acuario que tuvimos en febrero, ¿sí? El que era anular de Sol, el anillito de fuego, el caballito de fuego, todo eso, y ahora el eclipse en Virgo de Luna, no son cosas de, ay, bueno, marzo, febrero, mayo, me olvidé. No, porque esos puntos y lo que activa en tu cielo, en tu carta, en el destino, en la humanidad, queda resonando durante meses. ¿Sí? El tema es que muchas veces perdemos registros porque un quilombo va tapando el otro y no nos damos cuenta, pero es importante tener ese registro, ¿sí? Por eso estos videos no son para, ay, lo veo ahora y después me aburro y no lo veo más. Hay una línea, hay un hilo conductor, ¿sí? Entre el 7 y el 15 de marzo tenemos un punto medio de la retrogradación de Mercurio, entonces ya no está tan pesado, no está tan jede. Y ahí es donde vienen las epifanías, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el 15 de marzo Mercurio va a estar acercándose a Marte, y esto es importante porque acá es cuando el pensamiento, la palabra y la acción se unen. Pero ¿qué pasa? Esto pasa en Pisces. Y Mercurio en Pisces, según la tradición, no está en un signo que le quede muy cómodo. Entonces ahí es como que sale lo que estaba reprimido, pueden surgir ciertos enojos, ciertas frustraciones, miedos también. Esto tiene que ver mucho con estas activaciones que se dan. Y esto no es para que uno se asuste y esté, viste, mal predispuesto y que estés como todo el tiempo esperando, viste, que... No, esto es para reconocerlo. Si hay algo que te enoja, es porque hay un límite que tenés que marcar. Marte tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Y esa ira o ese movimiento es una información que hay que saber leer. Porque en abril, ¿sí? Vamos a tener muchos planetas en fuego, vamos a tener a Marte en Aries, vamos a tener un montón de cosas pasando en Aries. Y eso es un tema, porque acá lo que tenemos es que cuando uno no trabaja bien con la energía de Marte o con el arquetipo de Marte, eh, bueno, hay que aprender a regular la ira, ¿sí? Entonces, un poco Mercurio, tanto Mercurio como Marte y todo lo que está pasando en Pisces va a estar mostrando en qué lugares vos fuiste demasiado laxo, renunciaste, te sacrificaste al pedo o te traicionaste a vos mismo, básicamente. Después tenemos el 11 de marzo a Júpiter arrancando directo en Cáncer, ¿sí? Esto es muy bello, muy hermoso, y ya trae una bocanada de aire, trae un alivio, ¿sí? Para mucha gente, porque Júpiter en Cáncer va a empezar a expandir y va a empezar a abrir un canal emocional de refugio, de tranquilidad, un poco más sano, ¿sí? Y entonces, si hiciste el trabajo interno desde noviembre, desde el 11 de noviembre, que fue cuando empezó a retrogradar, toda esa expansión y esa resignificación de valores internos y de proyecciones a futuro desde lo interno, eh,
se te va a ver recompensado. El tema es esto, ¿no? Saber qué es lo que es un condicionamiento, qué es lo que estás haciendo por mandato, por patrón, puede ser un mandato social, cultural, puede ser un mandato familiar también, ¿no? No, bueno, yo soy soberano y libre, pero elijo esto, y capaz que no, estás siguiendo un patrón de un mandato para sanear algo y en realidad tu dirección es otra. Bueno, mucho de eso tuvo que ver con esta retrogradación de Júpiter. Tienen un video acá en el canal sobre eso. Este, 11 de noviembre, 11 de marzo, ¿sí? Eh, entonces, Júpiter no es que, bueno, ahora crecemos y está todo bien, no. Un poco habilita que esas cosas que quedaron un poco frisadas o quedaron un poco demoradas desde noviembre hasta ahora, o que venían, viste, con todo, bueno, ahora se van a empezar a activar. Por eso es importante saber cuál es la dirección lógica y sana. ¿Se entiende? Y que te va a aportar un crecimiento, no repetir y repetir y repetir. ¿Sí? El 19-20 de marzo, según en qué lugar estés del planeta, por eso comentame acá abajo desde dónde estás viendo esto, porque yo sé que acá me ve gente de todas partes. Em, Entre el 19 y el 20 de marzo tenemos un cierre y un reinicio importante. Primero, luna nueva en Pisces, se cierra oficialmente el portal de los eclipses que se abrió con la luna nueva en Capricornio en enero. Y el 20 de marzo tenemos el ingreso del Sol al signo de Aries, ¿sí? El año nuevo astrológico, como se le llama. ¿Sí? Pero bueno, atención, porque Mercurio recién va a estar arrancando directo el 20 de marzo también, pero sigue en sombra hasta el 9 de abril, que es el día que Marte entra en Aries. Entonces, todo lo que pasa en marzo de alguna manera se empieza a gestar y se empieza a gestar en marzo, pero se desarrolla y explota en abril. Ahora, puede ser una explosión de abundancia, de creatividad, de amor, de felicidad, o puede ser un quilombo. O sea, por eso te digo, esto de Marte en Pisces, de todas las activaciones en Pisces, de todo lo que está pasando con Mercurio, del eclipse en Virgo, para que abril no sea, me la doy contra la pared, es, bueno, vamos a ordenar un poco a ver qué pasó y qué es lo que estamos llevando y qué es lo que estamos arrastrando un poquito. Entonces, ¿qué sucede acá? Em, el hecho de que Mercurio arranque directo, cerca de la luna nueva en Pisces, cerca del año nuevo astrológico, no es, ay, bueno, salgo corriendo, estoy ya, ATR, voy con todo. No, tranqui, porque esto es una caída de fichas, una caída de conciencia, una reconfiguración del tablero, una reconfiguración de tus jugadas, un barajar y dar de vuelta en marzo. Pero tenemos que entender que entre el 22 de marzo y el 25 de marzo el Sol se va a estar uniendo con Neptuno y con Saturno en Aries. Entonces, acá hay un choque de realidad. Es como, bueno, esto era una pantalla, esto era una ilusión, esto era cosa mía, una fantasía, una cosa así. Y esto es el límite de lo que realmente es. Entonces, esos días también es como que confrontan, ¿no? Expectativa versus realidad. Y ahí es donde surge la madurez y donde surge ese punto medio, ¿no? De combinación, de integración entre, bueno, esto todavía no está, hay una parte que es un delirio y hay otra parte que realmente se puede bajar a la realidad, pero bueno, tengo que operar desde un lugar consciente, sin autosabotaje, sin ese Marte en Pisces, sin distracciones, ¿sí? Sin sacrificarme en exceso por nada. Bueno, todo eso también es muy importante. Entre el 26 y el 30 de marzo tenemos la conjunción, ¿sí? Esto se va a empezar a activar por aplicativo a partir del 26 y va a durar hasta el 30 de marzo, la conjunción de Venus con Quirón. Entonces, acá hay una herida de el miedo hacia el deseo. También esto puede representar ciertos patrones afectivos que se repiten o esta cuestión, ¿no? Del victimismo o de siempre encarnar este lugar de autosuficiencia, de yo puedo solo, pero en realidad hay como toda una cosa de una armadura, ¿no? Que hay que sacarse, ¿sí? Y para entender esto no hay que victimizarse con ese tránsito y tampoco hay que romantizar el sufrimiento, ni que te traten mal, ni tolerar cosas que no están buenas, y tampoco exagerarlas, tampoco sobre reaccionar, sobredimensionar todo, y no, ¿sí? Son días para tener cuidadito. Y por último, el 30 de marzo tenemos el ingreso de Venus a Tauro, por fin, que la diosa vuelve a su signo de tierra propio. Entonces ahí
las cosas se empiezan a estabilizar. Esto va a ser muy bueno, sobre todo a nivel de lo que son las finanzas, a nivel de lo que es la tranquilidad, la paz y sobre todo esta cuestión de saber lo que uno vale, lo que uno quiere y a dónde quiere estar, ¿sí? Entonces, esto de alguna forma, fíjense como marzo arrancamos en toda la cosa neptuniana, con la temporada de eclipses, con confusión, con Mercurio retrógrado, con no sé qué, y Marte en Piscis, que encima el enojo y que no entiendo y que me frustro y que me distraigo y que no sé qué, bueno. Y terminamos con un balance que son esos días de Sol, Neptuno, Saturno en Aries, y después tenemos también esta cuestión de la recomposición de Venus con Quirón, de decir, bueno, esto ya sé que no, esto que yo deseaba no, esto que yo deseaba me hace mal, esto que yo quería no es tan así. Y después entramos con Venus en Tauro a un periodo de estabilidad y de reconfiguración en el que esa tierra fértil ya sabemos que vamos a plantar ahí. No vamos a plantar semillas de lo que ya no queremos más ver crecer. ¿Se entiende? Entonces, marzo es un poco también para desmalezar, ¿sí? Entonces, no es marzo un mes para escuchar astrología, como quien escucha el pronóstico del clima, ¿no? Ahí tipo, va a llover, bueno, saco el paraguas, ¿me entendés? Marzo es un mes estructural, aunque no parezca, aunque en principio es un quilombo. Entonces, no, porque, a ver, una cosa es consumir la información y otra muy distinta es saber interpretar y saber moverte en todo esto. Por eso yo te estoy dando esta información. Y algo que va a poner a prueba muchísimo el mes de marzo es el criterio, por los tránsitos que pasan y la capacidad de discernimiento y de adaptación. Entonces, yo entre el 1 y el 12 de marzo voy a abrir las inscripciones para mi formación de astrología kármica y es un espacio en el que yo enseño y comparto el método que desarrollé tras 14 años de trabajo, de técnica, de escritura, de dar sesiones, de dar talleres y de integrar un montón de herramientas astrológicas, ¿sí? Desde astrología cabalística, astrología védica, bueno, de todo hay ahí. Entonces, esto es para que también dejes de consumir y de entenderte con discursos prefabricados, ¿me entendés? Y para que no dependas de interpretaciones generales, porque cada persona es un universo en sí misma. Entonces, por más que sea, el eclipse te puede decir, te cae en casa 2, pero ¿qué onda esa casa 2? ¿Qué planeta la rige? ¿Dónde está? O sea, hay todo un lore que no tiene que ver con lo que te diga YouTube, que lo que te diga, ¿me entendés? Hay una cuestión del discernimiento propio. Entonces, si querés entender la astrología con un fundamento, en la descripción del video tenés el link con la información para que puedas inscribirte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Marzo es un mes en el que tenemos que ir desarrollando estas herramientas para todo lo que va a ser el año, ¿sí? El año nuevo astrológico, no el año gregoriano, ¿sí? Que se lo empezamos el 1 de enero. Entonces viene como con toda esta necesidad de profundizar, pero no desde un lugar, bueno, ay, nos conectamos con nosotros mismos y todos dicen lo mismo, no. Es algo de realmente, tipo, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está interpelando? ¿Qué estrategia, qué herramientas puedo yo aplicar para trascender esto y arrimarme un poco más a la orilla a la que quiero llegar? Y si haces un poco este trabajo con criterio, a finales de marzo y sobre todo en abril, vas a avanzar con mucha velocidad, con mucha presteza, con mucha seguridad y vas a saber qué sembrar para tener ese resultado que querés. Así que bueno, si te gustó este contenido, déjame tu comentario, deja fueguitos, olitas, porque estamos como un poco en esa transición, ¿no? Del agua al fuego y de esa forma yo voy a saber que sos una de esas personas que puede sostener la atención en un video y que se queda hasta el final de las cuestiones que yo comparto por acá. Y eso es digno de ser reconocido, sobre todo en esta época en la que nos queman la cabeza, viste, scrolleando ahí, tuki, tuki, tuki. Es muy importante, ¿sí? Tener ese discernimiento propio y tener esa capacidad de ordenar y de enfocar. Hoy en día buscan tu atención y a donde va tu atención va tu energía. Y es un poco eso lo que tenemos que contemplar y sostener. Por eso el discernimiento es importante y por eso el criterio propio es importante. En lo astrológico y en la vida en general. Así que bueno,
Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, dale like, compartí, comentá y bueno, todas esas cosas que se dicen acá en YouTube. Así que bueno, nos vemos en la próxima y que marzo te libere, te encuentre más liviano, más liviana y que realmente te permita desechar lo que ya no te sirve y lo que te hace mal, ¿sí? En el video de la luna llena del eclipse total de luna en Virgo tenés mucha información súper profunda sobre esto. Nos vemos. Chau, chau.